Amigas, amigos, voy a hablar de este tema que es difícil, la santidad, o el ser santo, o el santificarse, o el ser santificado. Y voy a tomar la definición del diccionario de la lengua española, donde nos dice que ser santo naturalmente tiene pues muchas explicaciones. Voy a tomar la fundamental, la más pequeña. Dice, ser santo es ser perfecto y libre de toda culpa. En el mundo cristiano se dice de la persona a quien la Iglesia declara como santo y manda que se le dé un culto universal. Y dicho de una persona es que esa persona es ejemplar en las cosas buenas. Y dicho de las cosas, que está dedicada a Dios, consagrada a Dios, que está apartada del mundo y está dedicada exclusivamente a lo sagrado. Lo sagrado es lo de Dios. Consagrar es hacer de Dios una cosa o una persona. Y la consagración de la Eucaristía, pues es la transformación del pan y del vino por el poder que Jesucristo ha dado a sus ministros para que transformen el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, sin que cambie su apariencia, pero sí ha cambiado su sustancia. Bueno, aquí les diré que es muy difícil, pues, simplificar las cosas, porque el concepto del santo está desde el principio de la Biblia. Los ángeles dicen, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Está tanto en los profetas, en las visiones proféticas, como en las visiones del Apocalipsis del apóstol San Juan, pero todas coinciden en decir que Dios es santo y todos nosotros somos no santos, somos no Dios, en otras palabras. Entonces, santo es solo Dios. Por eso un día que le dicen a Jesús que él era santo, y él dice, no, santo es solo Dios. Tampoco esa afirmación de Jesús estaba negando que él fuera el hijo de Dios y que fuera santo por ser hijo de Dios. Es decir, por eso les digo, está muy complicado porque sabemos tantas cosas sobre una palabra, sobre una persona o muchas personas, que ya no podemos nosotros, al hablar de ser santo, saber lo que es, pero vamos a tomar ejemplos de la Sagrada Escritura y también veremos que la primera definición de ser santo es ser perfecto. En la Biblia y aún en la iglesia, en la vida ordinaria, ese concepto de la perfección no se aplica porque solo Dios es perfecto, maestro bueno, bueno es solo Dios. Entonces, ser santo era ser llamado por Dios y estar en la fe judía. Esos son los santos. Entonces, los primeros santos pues fueron Abraham, Isaac y Jacob, hasta el rey David, que fue un asesino y un adúltero. Salomón no. Samuel, el profeta Samuel, que era muy estricto, que degolló a uno de los enemigos de Israel y que castigó a Saúl diciéndole, de hoy en adelante Dios te rechaza y digas lo que digas y hagas lo que hagas, no te escuchará. Bueno, entonces la santidad en el Antiguo Testamento era ser elegido por Dios para formar parte del pueblo de Dios.
Pero para permanecer en la santidad de Dios, habría que obedecer a Dios. El que cumpla mis mandamientos es el que me ama. Entonces es muy sencillo. ¿Quiénes eran los santos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento eran todos los descendientes de Abraham y que guardaban los mandamientos de Dios, y los que no guardaban los mandamientos de Dios dejaban de ser santos y se convertían en pecadores. Y entonces el cumplir la ley de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, es decir, no hacer las cosas que ofenden a Dios, aunque tenga a la persona que perder la vida. Esa es la santidad, la verdadera santidad. No es el rezanderismo, no es el milagrerismo, no es la predicación, es hacer la voluntad de Dios. Bueno, me voy a brincar al Padre Pío. Ustedes saben que el Padre Pío pues era italiano del siglo pasado, que era muy pobre y que entró también a una congregación de los pobres, pero que desde pequeño Dios le dio el don verdadero de sanación. Y aquí es donde, por favor, entiendan, el verdadero don de sanación lo da Dios y se manifiesta en las necesidades de los enfermos, no en la necesidad de ver milagros y menos de juntar dinero y menos de creer en un predicador que es un ser humano común y corriente y que tiene al demonio adentro y por eso hace cosas que parecen milagros, pero es el demonio. Y convence a la gente. Ahí estaba el Cash Luna, ya saben que cash pues, es dinero. Y otros, bueno, el Aarón que está en la cárcel y que violó como a 100 o 200 niños y que todavía creen en él. Bueno, es que miren, la santidad es algo muy sencillo. Si el Aarón, el de la luz del mundo, violaba a un niño, estaba ya cometiendo un pecado, y un pecado grave, además de un delito. Si el padre Maciel se inyectaba drogas, era un drogadicto, aparte de lo demás. Ser drogadicto, entonces significa no ser santo, rechazar la santidad. Estaba pensando en mi señor cura, Nacho González. Le tuvieron que operar una hernia, acá inglinal creo que se llama, acá por los testículos. Y como en aquella época en que él lo operaron hace 50 años, pues no había todas las anestesias que hay ahora y que se usaba solo la ruda, la del cloroformo. Pero como después de la operación, al que le han puesto solo cloroformo, empieza a delirar y también comienza a contestar preguntas. Y como él no quería estar en esa situación porque había confesado a personas, entonces le dijo al doctor que lo operara sin anestesia. Esa es la santidad. Esa es. Para no poner en peligro inconscientemente el secreto de la confesión, entonces prefirió que sufrir una operación en carne viva. Esa es la santidad, no el rezanderismo, no el hacer milagros, no el predicar magníficamente, pero la gente no lo puede entender porque no quiere obedecer a Dios, porque se ha acostumbrado a desobedecer a Dios y a obedecerse a sí mismo y obedecer a los demás y obedecer al demonio.
y ya tiene una mentalidad demoníaca y una mentalidad desobediente y una mentalidad de que tiene miedo a sufrir, a sacrificarse. Entonces la santidad en el Antiguo Testamento y ahora en la historia de la Iglesia, pues se ha notado en que las personas, bueno, uno de los pecados muy graves y que nadie quería cometer era la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El renegar de Dios, aunque sea fingiendo. Y entonces, cuando, por ejemplo, algún rey, como en el tiempo de los griegos, después de Alejandro Magno, allá por el siglo IV antes de Cristo, y en el tercero, que los griegos estaban dominando y que en Antioquía, en la parte norte, quedó uno de los capitanes de Alejandro y que hizo que todos fueran politeístas, que creyeran en todas las cosas, en todos los dioses, y también que no se hicieran la circuncisión, porque la circuncisión era un mandato de Moisés que Dios le dijo para que quedaran señalados en el cuerpo los seguidores de Dios. Naturalmente que a los 8 días de nacido le cortaban el prepucio al niño y como todavía el sistema nervioso no está bien desarrollado, pues el niño ni siente nada. Naturalmente que entonces los sacerdotes también tendrían que ser cirujanos para no dañar el órgano viril de los niños a los que circuncidaban. A Jesús lo circuncidaron, lo señalaron como del pueblo de Dios. Entonces, quien no estaba circuncidado, si él se daba cuenta cuando ya estaba grande y no se decidía a sufrir la circuncisión, el dolor de que le corten unos pellejos, pues entonces renunciaba a la salvación porque no le cortaran unos pellejos. Bueno, entonces ya quedó muy claro. La santidad es lo que Dios le da a sus creyentes limpiándolos del pecado. Pero les pone condiciones para que esa limpieza del pecado enraice en la persona y crezca en la persona. La primera condición, pues, es la fe, y si la fe pide que el creyente se circuncide, o acá entre nosotros, se bautice, pues entonces el creyente circuncidaban a los niños, porque también ahí viene pues la pregunta idiota que hacen los protestantes. ¿Y por qué no dejan que los niños crezcan y luego se decidan a hacer lo que son? Porque no, porque Dios ha mandado que independientemente del individualismo y de las decisiones personales, pertenezcan al pueblo de Dios porque nacieron en el pueblo de Dios. Entonces la pregunta a los protestantes sería, ¿y por qué a Jesús lo circuncidaron a los 8 días? ¿Por qué no debieron de circuncidarlo entonces según la doctrina protestante hasta que tuviera 30 años? Como ustedes saben, esa es una tontería. Así quería Dios que circuncidaran a los niños. Luego, la apostasía, como les digo, cuando esos reyes griegos querían obligar a los judíos a creer en todos los dioses y hacer imágenes de dioses, no de santos, porque ahí está la otra tontería que algunos tratan de confundir las imágenes de los santos con las imágenes de los ídolos, pero no han entendido porque las imágenes de los santos son de los que dieron la vida por no dejar de creer, como dicen en el Apocalipsis, los que murieron asesinados porque el Cordero, por no traicionar al Cordero de Dios.
Entonces los santos, que son las almas de los justos que están en la presencia de Dios, tenían un cuerpo y en ese cuerpo sufrieron las cosas, manifestaron visiblemente su fe. Por eso los primeros cristianos pues fueron asesinados, que se los tragaron las fieras, que los quemaron vivos en los jardines de Nerón. Por eso cuando mataron a Juan el Bautista, que no era cristiano, porque el cristianismo todavía no nacía, sus discípulos recogieron el cuerpo y lo sepultaron venerando aquel cuerpo. La cabeza pues no, porque se la quedó la falsa esposa de Herodes, del rey Herodes, Herodías. Recogieron el cuerpo de un mártir. Entonces acá en la Iglesia Católica, bueno, en la Iglesia en general, siempre ha habido mártires, personas que han muerto y entonces sus restos son venerados. Venerar quiere decir, son reconocidos como testigos de la fe, testigos totales de la fe, porque después de la muerte, dar la vida ya no hay algo más, y más si fue después de horrorosas torturas. Entonces, las imágenes de nuestros santos son retratos de los santos. También me van a decir, padre, ¿y cómo les quitamos esa creencia en un milagrerismo de los santos? Miren, es muy difícil, porque es lo mismo que quitar la creencia en el milagrerismo de los predicadores. El demonio hace que la gente tenga necesidad de milagros y por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomás, tú crees porque me viste. Dichosos los que creen sin ver. Y ahora los verdaderos milagros siempre llevan a la conversión. Es decir, no a lo maravilloso y a la admiración, sino a la conversión. Es decir, a la persona que le sucede un milagro y que alguna otra persona siente el milagro, el que recibe el milagro y el que siente el milagro, Dios le hace sentir el milagro en su alma. Esa persona que ve el milagro, esa persona se convierte a Dios. Recuerden ustedes que los que estaban viendo la crucifixión y que sintieron el dolor de Jesús en su corazón, se fueron a sus casas dándose golpes de pecho. Y recuerden que la ciudad de Lyon, en Francia, que tenía pues un teatro pues como los que tenían allá en Roma, el Coliseo, y entonces estaban martirizando cristianos, y a una niñita de 12 años la sentaron en una silla de fierro al rojo blanco. El rojo blanco quiere decir una temperatura más fuerte que el rojo. Y cuando a la niña la sentaron en la silla esa y se quemó y gritó, toda la gente de esa ciudad dejó de martirizar a los cristianos. Sintió la culpabilidad de matar a una niña por ideas católicas y protestantes, es lo mismo, por ideas tontas, por ideas de maldad, porque el que quiera creer que cree, el que no, que vaya y no crea, así de simple. Además, ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, y hay otro golpe, pero allí no les digo lo que sigue porque de verdad es un golpe. Dios ayuda a los que se van a salvar y a los que no nos ayudan. Así de simple. Por lo tanto, Dios ayuda a los santos y quiere ayudar a los pecadores, pero los pecadores no se dejan o no nos dejamos. Entonces la santidad, bueno, el Padre Pío ya lo estuve diciendo. El Padre Pío tuvo una vocación muy, muy especial.
Él pudo haber rechazado esa vocación porque era el sufrimiento. Recuerden que el demonio le daba unas jodizas todas las noches y que los compañeros ya estaban enfadados de oír las golpizas que no los dejaban dormir. En lugar de pensar, el demonio está martirizando, Dios permite que el demonio martirice a nuestro hermano, vamos a ofrecer nuestro impedimento del sueño como un sacrificio a Dios, pero no somos egoístas. Entonces ellos querían dormir, ya querían que no estuvieran molestándolos en la noche. Y también, ya pues se me pasa el tiempo, ya saben que el Padre Pío juntó dinero para un hospital y que sus superiores hicieron un negocio y los estafaron. Entonces necesitaban mucho dinero. Y dijeron, pues vamos con el Padre Pío, franciscano, y tiene voto de obediencia, por lo tanto le vamos a decir que nos dé el dinero que tiene junto para el hospital. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el Padre Pío les dijo no. Yo junté el dinero para el hospital y se va a hacer el hospital. Ustedes hicieron un mal negocio, pues arréglense ustedes como quieran. Y si quieren, corran. Porque ya lo habían querido correr muchas veces. Un día desapareció una corona de la Virgen de una imagen. Y ya le preguntaron, porque decía la verdad, ¿qué hiciste con la corona? Se la pedí a la Virgen y se la di a una persona necesitada. ¿Quién lo iba a castigar? Bueno, una gente mala sí. Una gente mala, allí lo hubiera corrido, humillado, desprestigiado. Por eso es bueno convivir con gente buena y no con gente mala. La gente mala son como perros rabiosos, que en cuanto se les niega una cosa, se le echan encima a la persona que les niega complacer sus bajas pasiones. Y por supuesto, los sacramentos mal pedidos para que no sean bien hechos. Resumiendo, la santidad es un regalo de Dios para todos. Que en la antigüedad era la fe y acá con nosotros es la fe y el bautismo. Son las dos cosas. Puede ser primero el bautismo y allí nace la fe y hay que hacerla crecer. Puede ser que primero crezca la fe y se pide el bautismo. Las dos cosas son dos opciones que en la Iglesia Católica se han puesto porque Dios le dio poder, Cristo le dio poder a sus apóstoles, pues de desarrollar la Iglesia. Y no les dio todas las instrucciones como una persona soberbia o una persona controladora, sino que los dejó actuar. Entonces la santidad es obedecer a Dios aún con la pérdida de la vida. Ya no digamos los bienes y demás cosas. Ya no les voy a dar ejemplos, pero conozco hartísimos y conozco a muchas personas que son santas, aunque los demás las consideren pecadoras. Y las pecadoras son las que se creen santas porque ya tienen un pecado de soberbia. Bueno, hermanos y hermanas, disculpen que haya tomado hoy un tema totalmente diferente, pero es muy bueno que sepan que esos predicadores milagreros no son santos. No se necesita predicar para sanar. Como no se necesita tomar un curso de medicina para ingresar a un hospital que uno tenga una enfermedad. Bueno, voy a comentar los que se agregaron hoy acá con los Curly. Buenas noches, padre, buenas noches. Nene Ramos, padre, Dios lo bendiga. Juan Martínez, padre, qué bueno que usted está empeñado en informar todo lo que pasa
ahí en nuestro México, mañana, si Dios quiere. Buenas noches para todos y bendiciones. Hilda Ruiz, Juan Martínez y Martín B, saludos, padre. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.